Hola, bienvenidos al canal. Hoy hablaremos de algo que a todos nos ha pasado: cómo optimizar la calidad de tus imágenes para impresión en gran formato y evitar esos molestos problemas de pixelado y desenfoque. Así que, si alguna vez has tenido problemas con tus impresiones, este video es para ti. Quédate hasta el final porque aprenderás todo lo necesario para que tus imágenes luzcan espectaculares en cualquier formato grande. Empecemos por lo básico: la resolución de tus imágenes. En impresiones de gran formato, una resolución adecuada es clave para que tus imágenes no se vean pixeladas. Aquí va el primer consejo: siempre trabaja con imágenes a una resolución mínima de 150 píxeles por pulgada, ppp. Y si puedes, 300 ppp es aún mejor. Imagínate que estás imprimiendo un cartel gigante, pero tu imagen tiene la misma calidad que una foto sacada con un teléfono de 2005. No quieres eso, ¿verdad? Así que asegúrate de que tu archivo tenga la resolución correcta desde el principio. Puedes verificar las propiedades de la imagen o foto en tu programa de diseño, revisando que estén como mínimo a 150 píxeles por pulgada. Otra forma fácil con la que puedes comprobar si la imagen que piensas utilizar en tu diseño tiene buena calidad es que la amplíes en la pantalla de tu PC. Si la ves algo borrosa o distorsionada, es seguro que va a quedar mal al imprimir grande. Otro aspecto clave es el formato del archivo que utilizas. No todos los formatos de imagen son iguales. Para impresiones de gran formato, los formatos más recomendados son TIFF, EPS y PDF. ¿Por qué? Porque no pierden calidad al ser ampliados y conservan mejor la información cromática o de color. Olvídate de usar JPG o PNG para estos trabajos, ya que tienden a comprimir demasiado la imagen, lo cual resulta en archivos más pequeños, pero sacrificando mucho la calidad. Recuerda, mientras más información contenga tu archivo, mejor se verá en grande, y si lo que quieres obtener son impresiones con calidad profesional, entonces olvídate de usar JPG. Ahora hablemos de los colores. No cometas el error de usar el perfil de color RGB cuando deberías usar CMYK. Esto es crucial, ya que las impresoras de gran formato trabajan con tintas de color cian, magenta, amarillo y negro, CMYK, no con los colores RGB que ves en pantalla. Si usas RGB, es posible que los colores de tu impresión salgan apagados o distorsionados y muy alejados de lo que ves en tu pantalla. El cambio de perfil de color es simple, y puedes hacerlo fácilmente en programas como Photoshop, Corel o Illustrator antes de enviar tu archivo a imprimir. Incluso, lo ideal es que selecciones el perfil de color CMYK cuando comiences un proyecto de diseño, el cual pretendes imprimir en gran formato. Asegúrate de hacer este paso para que los colores de tu impresión se vean tal como los imaginas. Entonces, en resumen, para diseños que vas a imprimir en grande, CMYK debería ser tu elección, y para diseños que vas a publicar solo en pantallas, como los posts de tus redes sociales, RGB estaría perfecto. Ahora bien, si necesitas ampliar una imagen para impresión en gran formato, no te preocupes. Puedes hacerlo sin perder calidad usando software especializado como Adobe Illustrator, Photoshop o CorelDRAW. Estos programas te permiten escalar vectores o aplicar técnicas como resamplear para evitar que tus imágenes se vean borrosas, teniendo en cuenta que las imágenes y fotos que hayas utilizado en tu diseño tengan como mínimo 150 dpi para que se puedan escalar sin tener pérdidas de calidad notables, como ya lo hemos explicado en videos anteriores. Así que, cuando estés preparando un archivo para un banner, un pendón o cartel gigante, asegúrate de usar fotos de buena calidad y herramientas que preserven la calidad. Hoy día también consigues muchas herramientas gratuitas en línea potenciadas con inteligencia artificial, las cuales te ayudan a escalar imágenes con muy buenos resultados. Casi como por arte de magia, puedes mejorar fotos pequeñas con baja resolución para escalarlas, como, por ejemplo, Crea.ai, o las herramientas de escalado de imágenes que consigues en freepik.com. Te dejo los enlaces abajo en la descripción del video. Finalmente, no olvides los márgenes de seguridad y el sangrado. Si no los agregas, tu diseño podría terminar cortado.
Añade al menos 2 milímetros de sangrado y asegúrate de que los elementos importantes de tu diseño como textos estén dentro de los márgenes de seguridad. Este pequeño paso puede hacer una gran diferencia. El sangrado es ese pequeño extra en el tamaño de tu diseño que te garantiza que nada de tu diseño se perderá durante el proceso de perfilado o corte. Por ejemplo, si haces un diseño para enviar a imprimir y troquelar unos stickers para tu emprendimiento, es vital que dejes ese extra de 2 milímetros a todo alrededor para cuando llegue el momento del precorte o troquelado en el plotter. Y ahí lo tienes. Siguiendo estos pasos, podrás asegurarte de que tus imágenes se vean increíbles en cualquier formato grande, ya sea para un cartel, un banner o una gigantografía. No más impresiones pixeladas, borrosas o peor aún, con partes importantes de la información cortadas. Si te ha gustado este video, dale like, suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas más tips como este. Gracias por tu apoyo y nos vemos en el próximo video.